En primer lugar, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de aceptación respecto a lo que nos está pasando. Déjenme un segundo a ver si puedo acomodar esto, sí, está mejor. En el sentido siguiente, normalmente los sistemas educativos en los cuales nosotros estamos acostumbrados a funcionar suelen tener la dinámica de mucho activismo, muchísima actividad. Nosotros hace muy poco tiempo estábamos preparando el inicio del año escolar con todo lo que ello implica, y todos ustedes saben perfectamente la experiencia de preparar un año escolar, mitad, digamos, muy exigente en tiempo, en trabajo, pero también con mucha expectativa porque vienen nuevos estudiantes, volvemos a ver a los estudiantes que nos dejaron el año pasado, al final del año escolar. Es una mezcla de emociones. Los tuvimos una semana, o una semana y media, o 2 semanas máximo, y después vino la cuarentena, el toque de queda. Y hay una primera reflexión que tiene que ver con el hecho de que tenemos que aceptar esta realidad en su más grande profundidad. ¿A qué me refiero? Como nosotros somos una profesión, la profesión docente, y además ustedes que son directores de colegios y tienen además cargos de responsabilidad, estamos permanentemente en un estado de activismo. Estamos solucionando problemas permanentemente. Tenemos que preocuparnos por el personal administrativo, tenemos que preocuparnos por el personal docente, tenemos que preocuparnos por el personal de logística, seguridad de los colegios, tenemos que preocuparnos por los profesores, tenemos que preocuparnos por los estudiantes, tenemos que preocuparnos por los padres de familia. Entonces, atendemos muchísimo a muchísima gente. Y eso nos mete en un ritmo de funcionamiento. ¿Me están escuchando, no? ¿Está bien el tono de voz? ¿Se está escuchando bien, no? Sí se escucha. Sí, Perfecto, listo. Todo Entonces, bien. este activismo, de alguna manera, nos introduce en un proceso de poca reflexión. Nos obliga a actuar permanentemente. Y no necesariamente a tomarnos el tiempo para pensar y reflexionar qué es lo que nos está pasando. Cuando aparece el COVID-19, el coronavirus y la crisis sanitaria, y que además es una crisis que está golpeando a todas las realidades de la vida humana, digamos, y ahora sí, sino que ha afectado completamente toda nuestra vida, no solo la de la responsabilidad en el colegio. Entonces, pero además nos ha metido en una situación inédita para el mundo educativo, que es que hemos tenido literalmente de la noche a la mañana que transformar nuestra forma de dar un servicio educativo acostumbrado a ser presencial, a funcionar en la relación física con las personas, en tener reuniones de trabajo entre nosotros en un lugar físico, en un mismo lugar, de ver a los estudiantes, de mirarlo a los ojos, de poder leer qué es lo que está experimentando y poder modular esa relación. Bueno, todo eso cambió. Y eso ha impreso en nuestra lógica una mayor velocidad para actuar, porque los problemas ahora son distintos, no son los problemas cotidianos y que funcionaban normalmente el año pasado, ahora son problemas completamente distintos. Entonces, por eso es que esta primera parte yo lo que necesito es que juntos hagamos un esfuerzo de entender y de aceptar la profundidad de lo que nos está pasando y decir internamente, estamos en crisis. Ojo, el sistema educativo está en crisis. Y nosotros, como directores o responsables con cargos de responsabilidad en los colegios, estamos en crisis. Pero
no solo estamos en crisis, y eso es importante, y por eso les pido que me acompañen en el razonamiento, no solo estamos en crisis por culpa del COVID-19, sino que hay un historiador famoso, un historiador de las ideas, que es un historiador inglés, ya fallecido, que se llama Arnold Toynbee, y lo que decía Arnold Toynbee era que a lo largo de la historia de la humanidad hay momentos en los cuales él los llama los giros epocales. O sea, son momentos en los cuales está muriendo una época y está comenzando a nacer otra. La crisis del sistema educativo en el mundo está en un proceso de giro epocal. ¿Por qué? Porque está muriendo una forma del sistema educativo que la veníamos arrastrando hace los últimos 120, 150 años, cuando este modelo estandarizador de sistema educativo arrancó en la Prusia de finales del siglo XIX, o sea, 1870, 1875, ¿de acuerdo? En los cuales se fundó las bases del sistema educativo como lo conocemos hoy en día. Bueno, ese sistema está muriendo. Y viene muriendo hace unos 30, 40 años. Pero al mismo tiempo está apareciendo uno nuevo. El problema está que ese nuevo sistema educativo no termina de nacer y el sistema educativo antiguo no termina de morir. Entonces, nos ha tocado a nosotros, a esta generación de docentes a cargo de los sistemas educativos, de enfrentar esta situación. Lo que ha pasado, y hay que agradecerle en un sentido, tomen con cuidado lo que voy a decir, hay que agradecerle desde el punto de vista educativo a la crisis sanitaria porque nos ha desnudado la crisis en la que estábamos para poder entender el cambio que tenemos que hacer. Y hay mucha discusión, por ejemplo, ahora con el tema del tema digital, del tema de la tecnología, y se habla, por ejemplo, de la conectividad, de la brecha digital. Bueno, yo soy un firme convencido de que estos procesos de brecha digital existían antes de que venga el COVID-19 y la exigencia de tener sistemas y plataformas de aprendizaje, como nos está tocando ahora enfrentar. Porque lo único que ha hecho el COVID-19 es acelerar la conciencia en el mundo de que tenemos que cambiar la forma de educar, tenemos que cambiar la forma de hacer educación y tenemos que cambiar la forma de pensar los procesos formativos de nuestros estudiantes en todo el mundo. Porque lo que ha hecho ha sido, el COVID-19, lo que ha hecho ha sido trastocar el funcionamiento del sistema completo. Hoy en día hay 175 países, algo más de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo que no pueden ir a clases, que no pueden tener la relación con su docente, que extrañan a sus amigos del colegio porque ya no los ven o porque no pueden jugar en el patio. Los padres de familia que tienen que salir a trabajar extrañan el colegio porque antes por lo menos tenían una cantidad de horas determinadas en las cuales dejaban a sus hijos, porque hay una función básica, bien instrumental del colegio, que cuida a los chicos, que le da seguridad mientras que los padres de familia van a trabajar. Entonces todo esto se ha visto trastocado y si no estamos dispuestos nosotros como líderes de colegio o de instituciones educativas, sea nivel superior tecnológico o universitario, si no estamos dispuestos a aceptar la profundidad de la crisis, entonces lo que va a suceder es que vamos a sucumbir ante el espejismo, ante la tentación de esperar a que vuelva la normalidad, en la cual vuelvan nuestros estudiantes a las aulas de ladrillo y cemento, y vuelva a funcionar todo como antes. Desde mi humilde análisis, eso no va a suceder porque, primero, la educación a distancia ha venido para quedarse. En segundo lugar, es imposible asumir que después de este proceso complejo, dramático, difícil, complicado que estamos atravesando como sociedad, uno, y como subsistema, que es el sistema educativo de esa sociedad, vamos a ser los mismos. Entonces, si nosotros no hacemos un ejercicio, con esto redondeo la idea, si no hacemos un ejercicio de aceptación de la crisis,
de que estamos en un momento de la historia en la cual el sistema educativo, como lo conocíamos antes, está muriendo y está naciendo uno nuevo, no vamos a tener la profundidad necesaria de análisis y reflexión para poder generar uno nuevo, para poder ser partícipes y ser actores de ese nuevo sistema educativo que están haciendo. Y en ese sentido paso a la siguiente etapa. Son 3 etapas de la conversación de lo que quiero hablar con ustedes. Michael Fullan es un canadiense que todavía está vivo. Él es uno de los padres, son más o menos 5 o 6 personas en el mundo que fundaron una línea de investigación, acción en el mundo, que es lo que se conoce como reforma de sistemas educativos complejos. Estas personas, él es un canadiense, hay un irlandés que se llama Andy Hargreaves, hay un inglés, no recuerdo el nombre, hay una neozelandesa, es una investigadora, hay un australiano, todos ellos forman parte de un grupo de investigadores que han creado, que partieron de la pregunta es ¿por qué las reformas educativas en los sistemas educativos no funcionan? Entonces ellos hace 30 años atrás comenzaron todo un proceso de sistematización, investigación, publicación del libro, etcétera, que han ido dando cuerpo a lo que se conoce como la literatura sobre reforma educativa en el mundo. Bueno, Michael Fullan, él plantea 3 organizadores, 3 categorías con las cuales organizar las competencias que tiene que tener un currículo para formar una persona para que aprenda para toda la vida. Esta cuestión del aprender a aprender, que ahora se está discutiendo a partir justamente del proceso del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que dice Michael Fullan? Lo que dice Michael Fullan básicamente son 3 cosas. Dice 3 categorías. La primera es las competencias cognitivas, ¿de acuerdo? Entonces, aprender a leer, aprender a hacer cálculos, ¿no? Ahí me quedo por un segundo. Las competencias cognitivas. En segundo lugar, las competencias interpersonales. Y la última, son 3, les dije, las competencias intrapersonales. Entonces, según la visión de Michael Fullan, un currículum está completo cuando tiene estas 3 categorías de competencias desarrolladas. Las cognitivas, por un lado, por otro lado, las interpersonales y por otro lado, las competencias intrapersonales. Entonces, tomando como ejemplo estas 3 categorías que plantea Fullan, yo les voy a proponer mirar como líderes que son ustedes de sus sistemas educativos, o un grupo, o varios colegios, o un solo colegio, no importa el tamaño, con los cuales poder enfrentar la crisis. Y usando estas categorías me ayuda a organizar un poco la propuesta. En primer lugar, en la lógica cognitiva. ¿Cuáles son las competencias cognitivas? ¿Cuáles son esos elementos cognitivos que ustedes tienen que tener para poder enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando ahora, en este momento en el tema educativo? Y la primera tiene que ver con tu formación pedagógica. Muchos de ustedes son pedagogos que han estudiado en una facultad de educación o han estudiado en un instituto superior pedagógico. Entonces es momento ahora de anclar nuestras manos en esos conocimientos y en toda la otra formación que hemos llevado a lo largo de nuestra vida. Porque si es el momento para volver a lo básico y fundamental, es este. Cuando parece que todo es una crisis, parece que donde todo se mueve y todo cambia, lo fundamental es lo que tiene que estar muy claro. Y lo fundamental son los principios pedagógicos. Son los principios educativos. Por ejemplo, uno de ellos, y solo voy a mencionar uno, la apuesta fundamental de que lo que nosotros hacemos en educación no es asegurar condiciones de enseñanza. Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar condiciones para el aprendizaje de los estudiantes. No, de nada vale tener un super currículum, unos super profesores que enseñan si los estudiantes no aprenden. Y eso es una cosa que aprendimos en nuestras clases cuando éramos profesores. Entonces, el primer elemento son esas capacidades, esas competencias cognitivas, y la primera de ellas es el tema pedagógico. Y la segunda es la capacidad de poder recordar ahorita las experiencias de problemas que hemos enfrentado en los últimos años como profesores, como profesionales de la educación, como personas comprometidas con este proceso.
Es la combinatoria de ambas. Por un lado, el conocimiento duro, pedagógico, y por otro lado, la experiencia, que son cognitivos, que tenemos efectivamente que ponerlos juntos hoy en día porque tienen que estar al servicio de ese bien mayor que es que los chicos aprendan. No solo basta con enseñarles, tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo, los chicos lo puedan aprender. Primera categoría. Segunda categoría, interpersonales. ¿A qué nos referimos con esto? Que eso tiene que ver efectivamente con aquello de lo que nosotros hacemos, es decir, ¿qué competencias tienen que ustedes tener ahora o poner en juego en este instante para poder trabajar en medio de esta crisis? Por un lado, en primer lugar, la capacidad de comunicar. Una de las cosas que a mí me llamó la atención a lo largo de esta, a lo largo de esta crisis en la que nosotros hemos estado involucrados, es la pérdida de confianza de los padres de familia que han tenido con los colegios, que dudaban profundamente de las decisiones de los colegios. Y lo que me sorprendía, y los padres de familia pueden dudar, pero lo que más me sorprendía era la poca capacidad de comunicación de los colegios para poder transmitirle claramente, concisamente, mensajes claros a los padres de familia. Era fascinante ver en las entrevistas en televisión que salían representante de padre de familia, representante de asociación de padre de familia, padre de familia, padre de familia, padre de familia. Nunca salía ningún director de colegio a dar su posición, a decir, no, un momentito, esto es lo que nos está pasando. Incluso he tenido distintas llamadas de padres de familia, amigos míos, de distintos colegios, aquí en Lima, porque yo vivo en Lima, en los cuales me decían, Paul, llamamos por teléfono, no nos contestan, no sabemos con quién hablar en el colegio, estamos preocupados, no sabemos, recibimos una comunicación, una carta cada 3 semanas y no tenemos una relación. Entonces, ¿cómo quieres, me decían ellos, cómo quieres que yo confíe en el colegio de mis hijos si no me dicen qué hacer? Si no me dicen por qué camino caminar. Entonces, la capacidad interpersonal de poder comunicar claramente, de tener las ideas claras, ordenadas, transparentes para decirlas, elegir el momento, el timing, de qué momento decirlo, cuándo decirlo, de qué forma decirlo, son fundamentales para un líder para enfrentar la crisis. Y en lo que acabo de describirles como ejemplo, desde mi punto de vista, no supimos como colegios mostrarle claramente qué era lo que teníamos que hacer. Darles mensajes de tranquilidad a los padres de familia, darles mensajes de dirección hacia dónde tiene que ir, cómo va a manejar el colegio el problema, qué acciones está haciendo, cómo lo está haciendo, cuánto se demora, por qué lo está haciendo. Son preguntas fundamentales de la comunicación que lo enseñamos en lengua y literatura en secundaria, lo enseñamos en los últimos grados de primaria a los estudiantes. Y nos ha fallado eso, nos ha faltado. Entonces la pregunta que yo se la transmito a ustedes es, ¿cómo estamos a ese nivel, a nivel de comunicación? ¿Cómo es que ustedes están manejando y gestionando estos elementos de la comunicación, que son, ojo, competencias fundamentales interpersonales? Interpersonales es la relación entre uno y otro, ¿de acuerdo? La segunda que yo les recomiendo tiene que ver con el tema de la coherencia y está atada al tema de la comunicación. La coherencia es decir, no cambiar permanentemente de dirección, de guía, de funcionamiento, de camino. Lo cual exige, de nuevo, y era lo que les decía, a esta capacidad de reflexionar lo que nos está pasando, de detenernos un instante en este activismo permanente y poder ser capaz de detenerse un instante y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir? Y ahí hacer uso de la capacidad, de la competencia de comunicación, porque ustedes como líderes no están solos. Tienen un equipo directivo, tienen gente con la cual confían, en la cual les permite a ustedes abrir la mesa, la discusión y ver qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, esa coherencia, que las respuestas
que ustedes tienen que dar en este momento de crisis tienen que ser muy alineadas con quiénes son ustedes, cuál es su propósito, cuál es la identidad del colegio, cuál es la identidad de las personas que están detrás de este proyecto educativo. Y eso me permite entrar a la tercera categoría, que estoy usando la de Michael Fullan, que él plantea estas competencias intrapersonales. Y allí, a diferencia de las dos anteriores, que mencioné solo dos, aquí voy a mencionar 4, que para mí son fundamentales, las intrapersonales. La primera, y voy a comenzar en orden de abajo hacia arriba, o sea, no voy a decir menos importante, pero digamos, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera es la visión. La segunda es saber la misión que tenemos. La tercera es el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito que ordena sus acciones? ¿Cuál es la lógica que articula, le da consistencia y sentido a todo lo que ustedes hacen? Y el primero, con el cual yo comenzaría, ahorita lo voy a decir en orden jerárquico, si quieren, es la identidad. O sea, es decir, una de las cosas que hace que está directamente en contra del corazón del colegio es el activismo. ¿Por qué? Porque te aleja de acordarte quién eres. Te aleja de acordarte y de recordar permanentemente que tus acciones tienen que estar alineadas con tu identidad, con quién eres, por qué surgiste, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque en la medida en que tú tengas claro eso, te va a permitir dar un espacio en el cual vas a poder responder a la pregunta, ¿cuál es tu propósito? Y naturalmente, después del propósito, vienen los siguientes elementos, que son la misión y la visión, que probablemente se acuerden de estas palabras, porque están en los proyectos educativos institucionales, que son los proyectos en los cuales supuestamente explican nuestro hacer y son el basamento sobre el cual se construye de alguna manera todo nuestro actuar en el colegio. Recuerden, estos 4 elementos, identidad, propósito, misión y visión. ¿Por qué son tan importantes en momentos de crisis recordar, reflexionar, volver permanentemente a estos elementos? Porque son los que te permiten tomar decisiones, son los que te permiten definir por dónde caminar, son los que te permiten cavilar y comprender en qué momento tienes que comunicar, cómo lo tienes que comunicar, cuándo lo tienes que comunicar, cómo lo vas a comunicar, que son los interpersonales. Si a eso ustedes le suman la formación de docentes, la experiencia de trabajo, la performance profesional que han tenido a lo largo del tiempo, entonces tenemos una cosa consistente y monolítica y sólida que te permite enfrentar la crisis. Porque lo que experimentamos todos los días es cambio permanente. Si no sabemos entonces dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, entonces vamos a estar en problemas. Entramos entonces a la última parte de mi presentación, que son elementos adicionales que yo les propongo trabajar durante la crisis, sobre la base de lo que tenemos ahorita adelante. Y les voy a hablar solo 3 cosas fundamentales. La primera son agilidad. La segunda, adaptación. Y la tercera, humildad. Estos 3 elementos, desde mi punto de vista, son claves. El primero, que es la agilidad, se puede resumir en la siguiente frase. Equivócate mucho y rápido, pero corrige tus errores más rápido. No tengas miedo, sea ágil, rápido, astuto para equivocarte. Que no te tiemble la mano en implementar cosas, pero haz un proceso muy, muy fino de seguimiento para que ese error, si te equivocas, lo corrijas inmediatamente. Porque en la medida en que tú incorpores como líder de tu equipo en el ámbito educativo, esta lógica de agilidad para equivocarse, pero mayor rapidez para poder solucionar el problema y corregirlo, entonces lo que estás haciendo es incluyendo lo que se conoce como mejora continua, que es un mecanismo fundamental de la calidad educativa.
El Adoración. segundo elemento es la capacidad de Yo adaptación. estoy Es decir, escuchando un qué foro para rápidos directores. somos No voy a ir a para rezar, poder ¿ya? trabajar ¿Ya? la Porque adaptación Lina me ha al mandado, problema me ha que dicho están que entre a enfrentando. escuchar. Ahora sí, en primer lugar, la adaptación pasa por, primero, saber quién eres. Porque en la medida en que tú tienes muy claro quién eres, tu identidad pedagógica, tu identidad de propósito, entonces vas a poder adaptarte al cambio, vas a poder adaptarte al nuevo contexto. ¿Por qué? Porque nunca vas a cambiar lo esencial, pero sí vas a cambiar aquello que obstaculiza que seas capaz de adaptarte a este nuevo cambio. Y el último es la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque en este proceso de cambio, en este proceso de transformación, lo fundamental es pedir ayuda. Lo fundamental es reconocer que necesito ayuda y que tengo que levantar el teléfono y preguntar y pedir que me ayuden. Estos tres elementos, la agilidad, la adaptación y la humildad para aceptar el cambio, me parece que son los tres elementos claves que nos van a ayudar, nos van a ayudar como personas responsables de una institución educativa a plantear soluciones que respondan a quiénes somos, pero al mismo tiempo que respondan al contexto, que solucionen el problema. Que lo vamos a hacer rápidamente, ágilmente, pero si nos equivocamos, humildemente reconocemos la equivocación, lo reflexionamos y hacemos el cambio inmediato, la corrección, la mejora continua. En la medida entonces de que nosotros logremos articular estos elementos en una práctica de decisión, vamos a poder enfrentar la crisis con lo inesperada, con la incertidumbre que trae el no saber qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, yo tengo una pregunta que me han hecho varias veces en distintos ámbitos. Paul, me dicen, ¿y vamos a tener clases el próximo año 2021 presenciales? Y yo les respondo, no sé. Pero debería salir el Ministerio de Educación a decir algo. Le digo, bueno, el Ministerio de Educación tampoco sabe. Es la verdad. Porque, y era lo que yo les decía al comienzo, si no arrancamos, y con esto termino, una aceptación profunda, honesta y real de que estamos en una crisis de transformación del sistema educativo, que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, si no tenemos ese anclaje, va a ser muy difícil que logremos conectar nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra misión, nuestra visión y todas aquellas competencias de la institución educativa para poder enfrentar el cambio. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de resistir el cambio y nos vamos a poner muy duros. Y cuando tú te pones muy duro frente al cambio, el cambio termina quebrándote. Vas a seguir funcionando como colegio, pero quebrado por dentro. Y eso es lo que no puede pasar, sobre todo en una crisis como esta. Porque además estamos asistiendo a un momento en la historia de la educación en el Perú y en el mundo, en el cual vamos a dejar de alguna manera de hacer las cosas como las hacíamos antes para pasar a una nueva forma de hacer. Esas son mis recomendaciones y mis reflexiones para cómo enfrentar, cómo liderar la crisis en estos tiempos de cambio. Muchas gracias. Entonces, Elaida, me pongo a tu servicio para poder responder a las preguntas que han ido entrando en el proceso. Y muchas gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias por su participación. Invitamos a todos a que hagan sus preguntas por el chat. Tenemos aquí una pregunta ya de uno de nuestros participantes. Dice, en estos momentos, en muchas de nuestras instituciones educativas, la identidad está cambiando, nos estamos adaptando a estos tiempos de crisis y estamos viendo que nuestros docentes están respondiendo positivamente a este cambio. ¿Cómo ir definiendo esta nueva identidad, entre comillas, con los elementos de esta crisis? A ver, es cierto que el contexto está cambiando y está cambiando de forma muy rápida.
es cierto también que no sabemos exactamente en dónde va a terminar este cambio que estamos enfrentando. Lo que sí es fundamental en ese sentido, entonces, es hacer ejercicios colegiados en comunidades de aprendizaje, que son justamente las personas que tienen la responsabilidad de liderar los colegios, para comenzar a discutir cómo es que desde nuestra identidad, y ahí yo le replantearía la pregunta a quien lo hizo, es cómo desde nuestra identidad, de nuestro ser más estructuralmente que dio razón al colegio en el cual nosotros trabajamos y el cual nosotros lideramos, vamos a responder a ese nuevo contexto. Entonces, por ejemplo, si cuando yo reviso mi práctica educativa, me doy cuenta que yo he venido operando y funcionando de alguna manera solo preocupándome por cumplir con las exigencias de dar enseñanza, sin tener una orientación hacia que el estudiante aprenda, entonces yo tengo que cuestionar esa situación, tengo que cuestionar esa práctica, y tengo que comenzar a tomar decisiones, implementar planes de cambio, que lleven a que lo que sea central en esto sea el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, una de las cosas que está pasando, yo he tenido varios encuentros con docentes, me están diciendo lo siguiente, sobre todo en primaria, es muy recurrente esto de aquí, me dicen que ellos, los docentes, están sintiendo, miren la palabra que están usando, están sintiendo que su relación con sus estudiantes es más personalizada. Porque pueden hablar uno a uno a través de la computadora con sus estudiantes, que además permiten de alguna manera silenciar la bulla, entre comillas, de un salón de clase de niños de primaria, que no se escuchan entre ellos y interfieren en la relación, sino que el docente lo que hace es le baja el volumen a todos los estudiantes y habla directamente con uno, a través de la pantalla, sí, pero los docentes están sintiendo que están teniendo una experiencia de enseñanza más personalizada. Frente a eso, la pregunta es, ¿qué está haciendo el colegio para recoger esa información y devolvérsela a todo el equipo de profesores, a todo el equipo directivo, para, en vez de ser simplemente un proceso de enseñanza, se convierta en un proceso de aprendizaje personalizado? Y eso pasa por mirar el contexto, pasa por estar permanentemente preguntándole al contexto lo que está pasando para poder tomar decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde lo que soy yo voy a responder a mi contexto? Veo, por ejemplo, que hay muchos colegios que se han inscrito, porque Jorge, quien tuvo la amabilidad de invitarme a la presente conferencia, me comentó en una conversación hoy día en la mañana de los colegios que habían de distintas partes del Perú y de Lima y del Perú, y hay varios colegios que tienen una raigambre profundamente católica, ¿de acuerdo? Además, veo una hermana entre el público, porque lo que he estado haciendo es un poco mirar cuántos están en vivo y cuántos están escuchando, por un tema. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa impronta de este colegio católico, de la congregación de la cual forman parte, que define su identidad, y sobre esos pilares responder al contexto? Porque al ser identidad profundamente humana, al ser una identidad basada en un conjunto de principios que exceden estrictamente a lo educativo, sino que están orientados al tema humano, entonces es desde lo humano que hay que responder. A veces, ¿cómo desde mi identidad voy a responder a la situación del contexto que estoy enfrentando? ¿Qué decisiones? Eso te permite establecer una jerarquía de toma de decisiones que ordena las cosas, que ordena la forma en la que voy a tomar, por ejemplo, esta nueva plataforma de aprendizaje que me están ofreciendo X empresa, ¿de acuerdo? O voy a tomar la del Ministerio de Educación, o voy a tomar tal cosa,
en la medida en que responda a mi identidad, en la medida en que responda a mi propósito, en la medida en que responda a quién soy, porque si no, entonces voy a hacer de que acá hay un propósito y acá hay una práctica, entonces están desconectados entre sí. Y cuando pasa eso, ¿saben quiénes son los que terminan pagando los platos rotos? Son los estudiantes, siempre. Son los estudiantes los que terminan pagando los platos rotos porque esa desconexión o desacople entre el propósito y la acción cotidiana termina comprometiendo el proyecto educativo. Y el proyecto educativo siempre tiene que estar orientado al aprendizaje de los estudiantes. Porque si no, los colegios se convierten en guarderías, en lugares donde los padres de familia depositan a sus hijos y los dejan allí para que puedan ir a trabajar y no se convierten en espacios de formación de personas. Entonces, por eso es tan importante siempre volver y reflexionar permanentemente, sobre todo en momentos de crisis, en el tema de la identidad y el propósito. Tenemos más preguntas. ¿Cómo generar vínculo en el uso de la tecnología? A ver, una de las cosas que más se ha cuestionado en medio de esta crisis es lo siguiente. Se ha asumido, digamos, no sin falta de razón, ¿de acuerdo?, de que la tecnología es fría. La tecnología no permite transmitir un conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Y eso es en parte cierto, eso es innegable. Es más, hace muy poco el secretario de UNESCO decía en una conferencia, decía que lo que nos está demostrando esta crisis en el ámbito educativo es que es imposible reemplazar a los docentes en el proceso educativo, porque son literalmente la piedra sobre la cual se construye todo el armazón de funcionamiento y de operatividad de un sistema educativo, y eso es completamente cierto. Pero al mismo tiempo tenemos esta cuestión de la tecnología que nos permite, por ejemplo, darle un abrazo a uno de mis estudiantes, acercarme hacia él, recibirlo, acogerlo físicamente, acogerlo y generar un espacio y un clima en el colegio que haga de que él se sienta seguro, tranquilo, como para poder aprender, para poder desarrollar sus competencias. En ese sentido, la tecnología en un aula virtual, como la que estamos teniendo ahorita, no te permite, de alguna manera, experimentar eso del clima, de aula, eso de este espacio de acogida. En ese sentido, sí, la relación no se da. Pero en otro sentido de las cosas, también sí se da. Y les hago la siguiente pregunta. Cuando ustedes han visto una película, les pido por favor que recuerden alguna película emocionante que hayan visto antes de la pandemia, ya sea en la televisión, ya sea en el cine. ¿No se emocionaron ustedes? El Rey León. ¿No sintieron ustedes un conjunto de cosas? ¿No pensaron una montaña de situaciones en su vida? ¿Hicieron comparaciones con lo que estaban pasando en ese momento? Pero ojo, lo han visto en la televisión, ¿ah? No le preguntaron ni apareció una de las colegas acá decir el Rey León. No se apareció el dibujo animado y le dio un golpecito en la espalda y le dijo, bienvenido a mi reino. No, lo vimos por televisión, lo vimos por la radio, o sea, lo vimos por el cine. Y experimentamos como humanos que somos una relación. Nos identificamos con el personaje, vibramos con él, nos angustiamos con él, nos preocupamos con él. Y lo vemos a través de la televisión o de la pantalla. Entonces, el truco de nuevo vuelve al docente, de nuevo vuelve a las decisiones que toman ustedes para generar un espacio en el cual el docente se sienta lo suficientemente cómodo, tranquilo, a gusto, como para generar un espacio. No importa que ese espacio dure 1 minuto, 2 minutos,
de relación y de conexión con el estudiante. Se logró la conexión, se logró la interacción y se generó una emoción, un sentimiento, que son la base sobre la cual están las relaciones. Y a un nivel un poquito más arriba, no tan profundo, los estudiantes, yo tengo dos hijos, uno de 6 años y el otro de 8 años. Y lo que me decía mi hijo menor, que tiene 6 años, llamado Ménico, me decía, papá, antes de irnos a dormir, o no recuerdo si fue en medio de un almuerzo, que yo le pregunté, bueno, ¿cómo ha sido tu clase hoy día? Conversando un poco en el almuerzo. Y lo que me dijo es, papá, he visto a mi compañero, no recuerdo si se llama Francisco o se llama Sebastián, que era su mejor amigo en pre-kinder, digamos, en kinder, perdón, en pre-kinder, en jardín, digamos, el año pasado, porque él está en primero de primaria. Y después en la tarde me dijo, papá, ¿tú conoces al papá o la mamá de mi compañero Sebastián? Entonces, llámalo porque quiero hablar con él. Entonces, a lo que voy es, si bien la tecnología tiene limitaciones, la pregunta es cómo gestionamos nosotros la tecnología para generar esos vínculos de relación con los estudiantes. Los estudiantes, por ejemplo, mi hijo mayor me dice, no, la Miss tal se demora en hacer las presentaciones y la Miss tal es más rápida. Si él no tuviera presente a sus Misses en el día a día, a sus profesoras, no se generaría esa relación. Y ojo, acaban de comenzar clases y ha tenido un nuevo grupo de profesoras, porque le tocó una nueva tutora, una nueva profesora que le enseña ciencias, otro profesor que le enseña educación física, que no eran los profesores del año pasado, pero ya tiene sus nombres, tiene sus experiencias, tiene anécdotas que me cuentan de lo que ha pasado en la clase. En eso, incluso con la tecnología, se genera relación humana, que no es la misma que abrazar, que darle un golpe en la espalda, que bromearse entre nosotros en un pasillo del colegio. Sí, efectivamente, son otro tipo de relaciones, pero sí generan relacionamiento. Y es cuestión de cómo ustedes como líderes del colegio impulsan este tipo de acciones usando la tecnología. Entonces, esa es una verdad a medias. Y es cuestión de cómo enfrentamos nosotros el uso de ella para generar más oportunidades de aprendizaje, finalmente. ¿Eloída? ¿Hay otra pregunta o no? Sí. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ok, ¿Cómo perfecto. resarcir los errores comunicativos de los colegios de aquí para adelante? Miren, es una muy buena pregunta. Lo que yo les plantearía en ese sentido a todos ustedes que tienen un rol de liderazgo en los distintos colegios es, primero, no tener miedo a abrirle las puertas a los padres de familia para poder conversar. Lancen señales permanentemente, si es posible, semana tras semana, en la cual les pidan a los padres, pregunten a los padres de familia qué piensan del servicio, cómo está pasando, qué problemas están teniendo para poder solucionarlo. Hablen con ellos. Creen, si quieren, un correo electrónico donde los padres de familia le manden todas sus consultas. Abran canales de diálogo, tiendan puentes de diálogo, déjenlos a los padres de familia que entren no solo al descanso de la puerta de nuestra casa, que entren más adentro, que lleguen a tomar un café con nosotros en la mesa de la cocina de nuestra casa. Así de íntimo tiene que ser el proceso. No importa si antes no tuvimos la velocidad, la rapidez para establecer los adecuados y correctos canales de comunicación. Hagámoslo desde ahorita. Por ejemplo, con todos los medios que hay, con el WhatsApp, con el Google Forms, esta cosa para hacer preguntas y encuestas a los padres de familia, que muchos profesores usamos en nuestras clases. Mándenle encuestas a todos los padres de familia para que le respondan. 3, 4 preguntas.
cómo está el sistema, cómo se están portando sus hijos en medio de las clases, qué problemas están teniendo, cómo está respondiendo el colegio a las necesidades de ustedes, y que lleguen las respuestas. Siéntense después con su equipo directivo, analicen las respuestas y tomen acciones. Porque el padre de familia, cuando da su opinión y siente, ojo, miren lo que estoy diciendo, siente que los están escuchando y les están respondiendo, entonces la relación de confianza comienza a curarse, porque está herida la relación de confianza. Y eso tienen ustedes que tenerlo súper claro. La relación de confianza está herida con los padres de familia. Y es muy frágil la confianza. Entonces, la única forma de restaurar la confianza es que ustedes, como directores de colegios, abran las puertas del colegio a los padres de familia, figurativamente, porque no podemos salir ahora e ir al colegio por el tema de la cuarentena y el tema sanitario. Pero establezcan un canal de comunicación firme, pregúntenle a los padres de familia. Si ustedes tienen un grupo de padres de familia, hay normalmente los colegios, hay los delegados de los distintos salones, bueno, tengan una reunión como están teniendo ahora en Zoom conmigo y hablen con los 10, 12 padres de familia representantes de cada uno de los salones. Y no tengan miedo de que les digan, oye, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Tomen nota y díganle, te voy a responder. Y llámenlo. Ojo, si le dicen algo, cúmplanlo. Si le dicen, voy a tomar nota, voy a tomar una solución, voy a volver a ti para responderte, háganlo en 2, 3, 4 días. Entonces, el padre de familia que dijo una cosa y está acostumbrado a más que lo, voy a decir una frase bien popular, digamos, ¿no? Que lo mesan, ¿no? Porque uno pide cosas y nunca la cumple, etc. Bueno, aquí es el tema de la coherencia y la consistencia. Le preguntan y le responden. Así, poquito a poco, van a ir restaurando la confianza entre el colegio y los padres de familia. Pero tiene que ser una actitud permanente, continua, todos los días. Y no solo ustedes, sino también los profesores, si tienen ustedes subdirectores en sus colegios o equipos directivos de que tienen una jerarquía de responsabilidades hasta llegar a los docentes, bueno, todos tienen que tener. Por eso que yo les decía, en las competencias interpersonales era la coherencia. O sea, no basta solo que lo diga el director del colegio o la directora del colegio, tiene que decirlo también el subdirector, tiene que decirlo también el coordinador de área y tiene que decirlo también el docente. Y ese trabajo de hacer coherencia es un trabajo de comunicación del líder. Es una comunicación que ustedes tienen que decírsela a sus equipos y pedirle que sean consistentes, así como ustedes, líderes del colegio, son consistentes. De esa forma, van a retomar esta relación de confianza entre ustedes y los padres de familia, porque esa relación es fundamental, porque por si acaso, todo este año vamos a depender de lo que hagan los padres de familia en sus casas para avanzar en los aprendizajes de sus hijos, de sus alumnos. Sin ellos no podemos hacer nada. Bueno, nunca, ¿de acuerdo? O sea, nunca, incluso atrás, antes de la crisis del COVID. Pero antes como que nos sentíamos en esta lógica de que el colegio funcionaba, que habían clases, los estudiantes daban pruebas, recibían notas, hacían shows, hacían actividades y todo parecía que funcionaba. Y los padres de familia estaban como que un poco al lado, ¿no? Ese es uno de los elementos que tiene que cambiar. La educación que viene no puede funcionar sin el padre de familia de verdad. Y esta situación del COVID-19 nos estamos enrostrando esa verdad que siempre hemos dicho como docentes, si los padres de familia no hacen nada, pero la verdad es que funcionábamos sin ellos. Ahora no podemos funcionar sin ellos. Entonces, si no tenemos los puentes de relacionamiento, de confianza, de abrir, de acogerlos a ellos, entonces nos va a ir muy mal. O los resultados de aprendizaje, que es la razón de ser de nosotros como colegio, no van a lograr lo que tienen que lograr. Y no vamos a cumplir nuestro propósito. Entonces, ven cómo todo está conectado a ese nivel, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. ¿Qué opina de las clases virtuales para el nivel inicial y cómo se podría reestructurarlas? A ver, es una extraordinaria pregunta. Miren, cuando me ha tocado a mí enfrentar esta pregunta, yo les he dicho siempre dos cosas. Una primera
es que si es posible hacer un proceso de enseñanza usando la tecnología con los estudiantes de inicial. Y paso a las evidencias. Primera, solo voy a dar dos, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes pueden comenzar a pensar en equipo, reflexionar sobre estos temas. La primera es, imaginemos, cierren los ojos todos un segundo, cerremos los ojos un segundo y acordémonos cuando hemos entrado a un salón de clases de inicial. ¿Qué es lo que hay? Hay canciones, ¿no? Hay cuentos, hay juguetes. Elementos para poder trabajar. ¿Hay canciones a través de la tecnología? Sí. ¿Hay videos? También. ¿Hay juguetes en las casas de nuestros estudiantes? Evidentemente. ¿Hay un espacio donde pueden expandirse ellos para poder jugar y tener un espacio propio para los niños? Sí. Entonces, ya hemos solucionado una parte del problema, que es el espacio, y es los recursos para poder enfrentar esto. ¿Cómo viene el tema de la relación? Y ahí mi recomendación es la siguiente, que es el segundo elemento que les pongo en la mesa. Es pocos procesos de conexión. O sea, es decir, la profesora de educación inicial coordina con los padres de familia en interno y le dice, tu niño o tu niña van a tener 10 minutos conmigo para trabajar. Necesito 10 minutos. Y necesito que me pongas el video para poder hablar con ella o él y darle ciertas indicaciones. ¿Qué se logra allí? Primero, hay un tema adicional antes de entrar a la reflexión. O sea, dame unos 10 minutos, pero que sea 2 o 3 veces a la semana. ¿De acuerdo? No una hora, hora y media, con todos los chicos ahí de inicial, no. Mi planteamiento y mi solución es que la profesora inicial esté con sus estudiantes de inicial 10 o 15 minutos máximo, 3 veces por semana. Y les dé las indicaciones a los padres de familia para en este espacio generar, generar la oportunidad para poder construir aprendizajes en el espacio de casa. Para ahí hay que darle a los padres de familia indicaciones que lo ayuden a ellos a, por ejemplo, separar un lugar específico que sea solo para ellos, donde estén sus juguetes, donde estén, por ejemplo, que todas aquellas cosas que son materiales que han desarrollado, de dibujo, o de trazos, o de abolillado, todos los elementos que están alrededor de la educación inicial, y los padres de familia los peguen y los estudiantes vean el producto de su trabajo, que lo han hecho en casa, con las indicaciones de los profesores. Y en esos momentos de coordinación del profesor de inicial con los estudiantes, ellos se preocupen por preguntarles a los chicos cómo están, cómo se sienten, cómo le están pasando, qué es lo que están haciendo, qué es la relación humana, qué es la interacción. Entonces, por un lado, el padre de familia da el soporte de canciones, videos, de material, de juegos o de cosas que pueden usar para pintar, para bolillar, para poder desarrollar ciertas competencias de educación inicial, porque no se pueden desarrollar todas. Primero, porque los padres de familia no son profesores iniciales, y segundo, por las limitaciones naturales del espacio y de los recursos, pero las fundamentales sí se pueden desarrollar. Y en la parte de interacción, que lo puedes hacer con una llamada por WhatsApp, ¿de acuerdo? O llamada por teléfono, el estudiante sienta que su profesor o su profesora los están siguiendo, les están dando atención, cuidado, acogimiento. Necesitas solo 10 minutos. Y conforme vas avanzando en la primaria y en la secundaria, puedes ir ampliando los espacios de interacción a ese nivel con la tecnología, ¿de acuerdo? En secundaria te pueden aguantar hasta 1 hora y media, 1 hora y 45 seguidos en una conectividad, en una pantalla, porque no pierden la atención, no se distraen y pueden funcionar. Entonces, mi sugerencia para cerrar aquí es poco tiempo, pero varias veces. Y que esté muy centrado en la relación personal. Y el resto de cosas nos pueden ayudar los padres de familia para enfrentar
el proceso de desarrollo de alguna de las competencias. Yo soy muy consciente que no todas se van a poder desarrollar, pero en ningún sentido, en la situación en la que estamos, todas las competencias del currículum se pueden desarrollar completamente. Porque falta una parte, que es la otra parte, la de la presencialidad, que espero que lo más pronto posible podamos recuperarla, ¿no? Bueno, gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy buena. Mi pregunta es, en la actualidad la labor del docente es minimizada usualmente por los padres de familia, mientras que nosotros sabemos que la labor de las aulas virtuales es mayor y más tediosa. ¿Qué hacer como docentes para cambiar dichas ideologías? A ver, mira, yo allí sugeriría una cosa súper concreta. A los directores que son ustedes, les pediría que lleven un registro del tiempo que los docentes se dedican para preparar sus clases, que excede al tiempo que normalmente antes de la pandemia se dedicaban para preparar las clases. Y poder demostrar, por ejemplo, que antes del coronavirus, un profesor dedicaba de repente, no sé, 1 hora, 2 horas después del colegio, de su trabajo formal en el colegio, a preparar clases. Y hoy en día, aparte del tiempo que estamos en contacto con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, dedicamos 4, 5, 6 horas, que son 2, 3 veces, hasta 4 veces más del tiempo que antes dedicábamos a trabajar para preparar las clases. Pero tienen que documentarlo, tienen que poder mostrar información y después generar una reunión o mandar un comunicado diciendo, el profesor Paul Neira, que trabaja con sus estudiantes de cuarta primaria, antes dedicaba 2 horas para preparar sus clases, hoy en día, todos los días, trabaja 8 horas más. Porque hay que, o sea, los padres de familia, yo soy padre de familia, yo no veo, ni siento, ni tangibilizo ese trabajo de la profesora que ha hecho para que mi hijo pueda tener un cuento. Porque, por ejemplo, yo ayer he estado como 45 minutos trabajando con mi hijo mayor un cuento de unos chicos de Barcelona. ¿De acuerdo? Que la profesora de comunicación quería trabajar el tema de las costumbres, el tema de otros países, entonces eligió Barcelona, no sé por bien por qué. Entonces había toda la tradición de una fiesta que se llaman los castellares y el corrofoc, que es como fuegos artificiales, es muy parecido a lo que nosotros tenemos en nuestras fiestas patronales acá, solo que allá se suben, hacen como unas torres humanas, ¿de acuerdo? Entonces nos pasamos 45 minutos viendo ese tema y la profesora había preparado no solo los videos, los había elegido, había preparado una explicación partida como en 3 videos donde contaba un montón de cosas. Entonces, claro, yo estoy absolutamente seguro, porque más soy docente, de que esa profesora para preparar esa clase que duró 45 minutos se ha demorado por unos 3 horas y media. Solo para 45 minutos de actividades. Pero yo lo tengo en mi cabeza. El padre de familia que es un odontólogo, que es un trabajador, que es un policía o que es un agricultor, no tiene esa cuestión en la cabeza. Alguien se la tiene que decir, alguien se la tiene que transparentar. Y si no lo comunicamos, ¿qué es lo que se va a quedar él con esa idea? Ah, pues si es un video de 15 minutos, eso qué fácil, ¿no? Entonces, la única forma de cambiar la mirada de las cosas es si nosotros las decimos, es si nosotros las declaramos, es si nosotros trabajamos con los padres de familia contándole cosas de verdad, evidentemente, de cuánto tiempo, cómo lo están haciendo los docentes que trabajan con sus hijos. Es la única forma. Y recuerden, era lo que le decía, en estas 3 competencias, la interpersonal y el tema de la comunicación. Es fundamental comunicar. Si ustedes no hablan y no cuentan estas cosas a los padres de familia, los padres de familia van a crear historias y pajaritos en sus cabezas que van a estar en contra de lo que ustedes necesitan como soporte para hacer su trabajo en el colegio. ¿Ok?
Seguido, agregado a esta pregunta, tenemos es ¿cómo ayudar a los docentes frente a este estrés que viven? Bueno. Mira, yo estoy de verdad bien preocupado porque los docentes están muy cansados. He hablado con muchos docentes en distintas ocasiones y muchos de ellos lo que me han dicho es que sienten, todos hemos sido docentes de aula, y yo me acuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan, y les pido que hagan el ejercicio de acordarse cuál es el nivel de cansancio físico, emocional, psicológico e intelectual que experimentas como docente en el mes de noviembre del año escolar, ¿no? Ya, yo he hablado con un montón de docentes, compañeros míos de la escuela de educación, personas que yo profesionalmente he tenido mucha relación con ellos y me dicen, Paul, yo siento que estoy en noviembre y recién estamos en mayo. Entonces, uno de los roles fundamentales de ustedes como directores y como líderes del proceso es preocuparse por su ejército, es conversar con ellos. O sea, yo les hago algunas preguntas a ese nivel. ¿Cuándo ha sido la última vez que alguno de ustedes como director de colegio ha hablado 15, 20 minutos con su docente, no para discutir un tema estrictamente relacionado a una clase o a un problema que ha surgido en medio de una clase en línea o a un problema que ha surgido con un padre de familia? 15 minutos en los cuales nos hemos sentado con el docente o lo hemos llamado por teléfono y dicho, oye, Pedro, Juan, María, Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas que yo como director del colegio o como representante del colegio te ayude para que hagas mejor no solo tu trabajo, sino que no pierdas el aguante en este proceso? ¿Cuántas veces hemos generado una reunión de trabajo con mi equipo directivo o con mis profesores claves del colegio y nos hemos sentado a conversar cómo estamos? No solucionar un problema del colegio, porque eso lo hacemos todos los días. Hemos pedido al psicólogo o psicóloga del colegio, si lo tenemos, que hable con ellos, que les dé soporte, porque si no hacemos eso, va a llegar agosto o septiembre y vamos a tener a todos nuestros docentes quemados, agotados emocionalmente, agotados psicológicamente. Entonces, en el líder del colegio, en el director del colegio, recae esa mirada, recae esa responsabilidad de trabajar con sus equipos, de trabajar con sus docentes, de protegerlos, de cuidarlos, porque es fundamental hacer eso de ahí. Porque si no, de verdad que yo estoy justo preparando un artículo que espero publicarlo pronto, voy a hablar con Jorge a ver si lo podemos pasar a todos ustedes, que tiene que ver con que la primera ola que estamos enfrentando es la ola de la crisis sanitaria, de la crisis de salud. La segunda ola que viene, que ya está acá, que ya la tenemos, es la crisis económica, ¿de acuerdo? Pero la tercera ola, que para mí es la que más me preocupa, es la crisis socioemocional. Porque vamos a sufrir un embate muy fuerte cuando volvamos supuestamente a la normalidad y todo el estrés, la angustia, la ansiedad que hemos acumulado a lo largo del tiempo nos va a salir por algún lado. Y allí, si no hemos manejado un tema correcto, adecuado, humano, basado en el propósito, en la identidad, en quiénes somos como colegio, para darle soporte a nuestros equipos, entonces vamos a tener una crisis mayúscula, muy fuerte. Ustedes saben de que existe una línea de investigación muy grande en el mundo que se llama la traducción, digamos, y es el burnout, o sea, es el profesor quemado, o sea, el profesor que se quemó,
que ya emocionalmente no puede manejarse, que psicológicamente está totalmente quebrado, producto de las distintas exigencias que tiene nuestra profesión. Pero si a eso le sumamos la crisis que estamos enfrentando ahora, y no hay un cuidado, no hay un soporte, no hay un sostén de parte de la institución y de parte de ustedes como directores, el proceso puede ser irreversible. Y eso hay que cuidarlo mucho. Bueno, damos por concluidas las preguntas, pero quiero hacerle llegar algunos comentarios que dice: muchas gracias por la ponencia. Coincido con lo que usted ha compartido, muy interesante, gracias por la invitación, realmente me da mucha luz. Seguir adelante, desearía saber más, obtener, bueno, piden también la grabación. Gracias por la ponencia, me aclaró y reforzó varias de las acciones que venimos gestionando en mi centro educativo. Muchas gracias por la invitación, ha sido de provecho para implementar dentro de la institución. También desde República Dominicana, muchas gracias, muy buenos consejos. También nos piden compartirlo por YouTube para que lo tengan entre su gente. Muchas gracias por la ponencia. Gracias por compartir sus experiencias. Saludos, gracias, muy importante todo lo expuesto. Estos son saludos finales. Tenemos otras preguntas, pero el tiempo ya nos resulta corto para poder responder más de estas. Yo creo que vamos a tener otro tipo de actividades para poder dudas que tengan. Agradecemos mucho doctor, le agradecemos mucho por por aceptar nuestra invitación, dejarnos un valioso... No, más bien agradecerles a ustedes por la paciencia, por el tiempo dedicado a esto. El solo hecho y el solo gesto de que estén aquí, después de sus labores y haciendo lo que están haciendo, es una muestra del compromiso, de la conciencia que tienen ustedes como docentes, como nosotros somos docentes. Agradecerles por eso, agradecerles a Omni por estos procesos. Miren, hay múltiples formas de poder continuar esta conversación. Jorge, quien fue el que me invitó por parte de Omni, tuvo a bien darme los correos de ustedes. Yo puedo enviarles una comunicación, hay algunas preguntas que se han quedado en el aire, de repente avanzar, recomendarles algunas lecturas adicionales que les ayuden a ustedes a poder hacer mejor su labor, porque si ustedes hacen mejor su labor, todos nos vamos a beneficiar. Todo el Perú se va a beneficiar porque ustedes están formando a la nueva generación de peruanos y su rol es fundamental. Entonces, yo me puedo, previa coordinación con Jorge, mandarle un correo para ampliar un poco más de información, recomendarle algunos espacios, algunos videos que pueden ver, que me parecen súper interesantes, que les ayuden a pensar y a volver a comprender su identidad, su propósito, cómo plantear procesos de comunicación más efectivos y cómo poder trabajar también esta combinación entre la experiencia y la formación que ustedes tienen, que esos son su superpoder. O sea, el superpoder más importante que tiene un docente es justamente la combinación entre experiencia y formación. Entonces, agradecerles, unas buenas noches a todos ustedes, un gusto haberlos conocido, haberlos escuchado, haberles visto las caras. Para mí es un honor y un placer poder trabajar con ustedes y que Dios los bendiga y espero podernos vernos pronto. Y muchas gracias por todo. Gracias Paul, gracias por la invitación. De verdad un honor haberte tenido con nosotros y gracias a todos los colegios también por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias de corazón, Paul. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya les estaremos haciendo llegar algunos datos del doctor Paul a sus correos. Tenemos los correos de todos los participantes, también para que puedan ponerse en contacto con él. Antes de que terminemos, les voy a hacer una presentación rápida, porque Omni quiere seguir acompañándonos a ustedes. Voy a compartir una pantalla. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Chao, ya nos vemos. Muy amable. Les quiero compartir esta información que es valiosa para ustedes. En este tiempo, Omni quiere acompañarles
a cada uno de ustedes en las necesidades que tienen, como ustedes han expresado, el estrés laboral, la gestión de emociones en este tiempo de crisis, organización familiar, tanto la atención para padres de familia como para docentes. Nuestra propuesta es de las videoconferencias que atiende a padres de familia, docentes y adolescentes en este tiempo de COVID, que es muy probable que estemos en este ritmo de trabajo durante todo el 2020. Entonces tenemos para ustedes las videoconferencias en distintos temas coyunturales y de apoyo emocional tanto a sus padres, docentes y alumnos. También superación personal, el liderazgo y todo lo que conlleva a superar este tiempo con eficacia. Tenemos las videoconferencias a través de nuestras plataformas virtuales, puede ser Zoom, Facebook Live u otro que ustedes cuenten o también que nosotros podamos ofrecerles. Por otro lado, contamos con un equipo profesional multidisciplinar que ustedes ya conocen, han tenido el gusto de trabajar con nosotros, muchas instituciones que están presentes hoy tienen aquí a nuestros profesionales que estarán gustosos de servirlos y apoyarlos. También les comunicamos que nuestro próximo foro es Comunicación Efectiva y Liderazgo en la Era Digital con nuestro especialista Jorge Vergara Guerra, que estará el próximo jueves 11 de junio. Por otro lado, Omni ofrece diversos servicios personales como son nuestras asesorías personales, familiares, de pareja, para jóvenes y también consejería para padres. Ustedes pueden comunicarse, contactarse con nosotros a través de la web, a través del Facebook, a través de nuestras redes sociales y nuestros teléfonos. Por otro lado, les agradecemos por haber estado con nosotros, haber participado de este foro. Será hasta una próxima oportunidad y les esperamos el próximo jueves 11 del presente. Muchas gracias por su participación en esta noche. Desde ya les agradecemos y queremos que sepan que